Se nos pide que escribamos 4 pares ordenados usando coordenadas polares para el punto dado. Sabemos que usando coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas, el par ordenado x, y da un punto, como se muestra aquí en rojo. Usando coordenadas polares, el par ordenado es r, θ, donde r está a una distancia del polo, y el ángulo θ es el ángulo en posición estándar, donde el lado terminal apunta hacia el punto. Sin embargo, al usar coordenadas polares cuando r es negativo, el punto se coloca en la posición opuesta del lado terminal del ángulo θ, al lado opuesto de nuestras unidades. Entonces, el primer par ordenado, desea que r sea mayor que 0 o positivo, y θ sea mayor que 0 o positivo. Bueno, observe cómo el punto está a 4 unidades del poste. Así que si estamos usando un valor positivo para r es 4. Y queremos que θ sea positivo, y dado que r es positivo, necesitaremos el lado terminal del ángulo en posición estándar para apuntar hacia el punto dado, lo que significa el ángulo positivo más pequeño para el ángulo θ. Tendría el lado inicial a lo largo del eje x positivo. Y el lado terminal estaría aquí, porque está girando en sentido antihorario, el ángulo es positivo 45 grados. Entonces, en coordenadas polares, 4 comas de 45 grados serían un par ordenado para el punto dado. Sin embargo, el ángulo no tiene que ser de 45 grados. Puede ser cualquier ángulo coterminal positivo. Por ejemplo, podríamos usar 45 grados más múltiplos de 360 grados, y el ángulo aún sería correcto, porque el lado terminal aún apuntaría hacia el punto dado. Para el segundo par ordenado, queremos que r sea menor que 0 o negativo, y θ sea mayor que 0 o positivo. Entonces, si vamos a usar un valor negativo para r será negativo 4. Cuando r es negativo 4, el punto apunta en la dirección opuesta desde el lado terminal del ángulo θ, lo que significa que si queremos que el punto esté aquí, necesitamos el lado terminal del ángulo θ estar en esta dirección, nuevamente, cuando r es negativo. Y debido a que queremos que θ sea positivo, necesitamos rotar en sentido antihorario desde el eje x positivo. Y por lo tanto, el ángulo positivo más pequeño para el ángulo θ cuando r es negativo 4 sería este ángulo aquí, que es 180 más 45 o 225 grados. Pero de nuevo, cualquier ángulo coterminal positivo a 225 grados también sería correcto. Entonces, el próximo par ordenado que queremos que r sea mayor que 0, o positivo, y θ sea menor que 0 o negativo. Entonces, de nuevo, si r es positivo, sabemos que r tiene que ser 4, porque r es positivo, el lado terminal del ángulo debe apuntar hacia un punto dado, porque θ es negativo. Ahora giramos en sentido horario desde un eje x positivo. Si giramos en sentido horario, un posible ángulo negativo sería este ángulo aquí, que sería negativo 180, negativo 270, negativo 315 grados. Y nuevamente, cualquier ángulo coterminal negativo a 315 grados negativos también sería correcto. Y finalmente, para el cuarto par ordenado, queremos que r sea menor que 0 o negativo, y θ sea menor que 0 o negativo. Entonces, de nuevo, si r es negativo, usaremos r es igual a 4 negativos, lo que significa que el punto se trazará en la dirección opuesta del lado terminal del ángulo θ en la posición central, lo que significa que queremos el punto. Para trazar aquí, necesitamos que el lado terminal esté en la dirección opuesta cuando se usa un valor negativo para r. Como queremos que θ sea negativo, de nuevo, giramos en sentido horario desde el eje x positivo y, por lo tanto, el mayor ángulo negativo que podemos usar es este ángulo aquí, que es negativo 90 más negativo 45 o negativo 135 grados. Pero nuevamente, cualquier ángulo coterminal negativo a 135 grados negativos también sería correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.